Vamos a continuar con la serie de la historia de la iglesia. Entonces, para que se vayan preparando, creo que ya están listos. Esta serie, historia de la iglesia, este será otro tema. No sé, aquí se me perdió un poco vamos en el 10 creo, 11, no sé. Pero vamos a hablar sobre uno de los reformadores que, según muchos, después del apóstol San Pablo, ha sido uno de los teólogos más brillantes, de los pensadores más brillantes que ha tenido el cristianismo. Estoy hablando del francés Juan Calvino. Este hombre se le conoció como el gran pensador, por la razón que ya expliqué. Este hombre nació el 10 de junio de 1509 en una ciudad, Noyon, en Francia. Y este hombre, Calvino, era un católico que amaba a Dios, pero se encontró un día con el Dios de la Biblia. Y este hombre poseía un carácter sólido, un carácter, algunos decían que era un carácter muy fuerte. Era tan apasionado el hombre Calvino, pero era un apasionado de la verdad del Evangelio. Hay gente que es apasionada de cosas que no tienen sustento bíblico, no. Este hombre era un apasionado de la verdad del Evangelio, y muchas veces esa pasión que él sentía lo volvía a los ojos de muchos como un hombre duro, como un hombre de un carácter inflexible. Lo que él anhelaba simplemente era que la verdad saliera a la luz. Y este hombre, era inevitable que su mensaje no produjera un debate, pero este debate surgía por su celo, repito, de combatir el error. Dice la historia, su biografía, que era como un soldado aguerrido en la batalla, y espiritualmente fue un soldado leal de Jesús. Y yo creo que nosotros estamos llamados a ser soldados de Jesús, así, igual, que defendamos, como dice Judas en su carta, no el traidor, sino el otro, Tadeo, que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, que la defendamos con todo rigor, muchas veces como a este hombre Juan Calvino, que a los ojos de muchos les parecía como un hombre inflexible, duro, tosco. Probablemente piensen de ti lo mismo si tú defiendes con celo las verdades del Evangelio. Pero eso somos llamados. No podemos nosotros malbaratar la palabra de Dios. Jesús dijo que Él había venido a la tierra no a traer paz. Trajo paz en el sentido de relación con Dios el que creía. Pero en una ocasión Él dijo: yo no vine a traer paz a la tierra. Va a haber disensión entre el padre y su hijo, la vecina, el yerno, la nuera, el suegro. ¿Por qué? Porque el Evangelio, las verdades del Evangelio en sí mismas, traen confrontación, como en los tiempos de Jesús. Y Jesús dijo: si a mí me han perseguido, si de mí han dicho cosas, a ustedes también les harán. Y Juan Calvino no fue la excepción. Lo que le sucedía, repito, a este hombre, era que él era tan sólido en sus convicciones respecto a la santidad de Dios, respecto al Dios vivo, que él era intolerante hacia el pecado. Él estaba consciente en sí mismo que era un hombre débil, que cometía pecados. Sin embargo, era un hombre que amaba la santidad, y que él no se reconociera como un pecador, sino que él estaba en contra del libertinaje de muchos que decían que amaban a Dios. Y obviamente su mensaje era fuerte, confrontador, y levantaba reacciones diversas entre los que lo escuchaban. Miren, apóstoles como Calvino, pero apóstoles de verdad, son los que se necesitan el día de hoy. Gente como él, que defienda, que combate el error, que combate el abuso, que denuncie la manipulación, aunque esto les traiga impopularidad.
como a Juan Calvino, como al mismo Jesús, que ni sus mismos hermanos creían en él, ¿se acuerdan? Entonces es necesario que nosotros desarrollemos un carácter así, un carácter firme en cuanto a las verdades del Evangelio, intolerantes contra todo error que flagrantemente viole y agreda las enseñanzas básicas de la Biblia. Tenemos que formarnos de esa manera para enfrentar precisamente las desviaciones que hay en la iglesia de Jesucristo. Por eso, porque faltan hombres de carácter, esa es una de las razones por las cuales el cristianismo reformado de hoy está navegando en aguas turbulentas. La gente va a las iglesias, pero no saben qué es doctrina sana, no saben qué son las enseñanzas que verdaderamente los edifican. En la tarde me regalaron un video en disco, pues de una predicación. Yo la puse y la predicación dura como 1 hora, 15, 10 minutos, y los primeros 25, 30 minutos fue chiste sobre chiste, sobre chiste, sobre chiste, sobre chiste, burlas de aquel, que cómo tiene la cara, que entonces tú dices, qué increíble, ¿no? Lo demás como que medio olía evangelio y la gente aplaudía, fíjense. Y yo decía, qué increíble, qué manera de desperdiciar el tiempo tan valioso de las personas. Juan Calvino ingresó a la Universidad de París a los 14 años. En aquellos tiempos, a esa edad ellos podían ingresar a la universidad, y dice su historia que fue un estudiante muy brillante, era muy inteligente, aprendió el latín, pero lo manejaba impresionante el hombre. Aprendió latín, artes, teología. Dice su historia que él desde joven ya tenía una ansia por la búsqueda de Dios, anhelaba más de Dios, y se inscribió en otra universidad, porque esta universidad se distinguía por una estricta disciplina en la formación de carácter, la formación académica, pero también él quería estudiar teología, necesitaba buscar a Dios. Y dice su biografía que este hombre comía poco, dormía poco, pero devoraba las escrituras, dice. Comía poco, dormía poco, pero devoraba los escritos de los primeros padres de la iglesia cristiana. Se los leía y se desvelaba y dejaba de comer porque tenía mucha hambre de conocer a Dios. Y yo creo que esta hambre por Dios y su palabra se ha perdido. Hoy hay predicadores que dicen, no necesitamos la palabra, no necesitamos la Biblia, lo queremos a Él. Pero es imposible tener a Dios haciendo a un lado la palabra. Es imposible. Entonces lo queremos a Él, queremos su presencia, como hace un rato en la adoración, pero también anhelamos su palabra. ¿Cuántos anhelan su palabra? Su palabra debe ser nuestra delicia. Jesús dijo claramente, si ustedes no permanecen en mí y mis palabras en vosotros, si no pueden hacer nada. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Entonces, pasa el tiempo y en el fondo del corazón de este hombre, a pesar de que él en apariencia así, por su personalidad y su celo, proyectaba una imagen así como dura, en realidad los que lo conocían de cerca decían que era un hombre muy tierno. Y cuando yo estudiaba esto me acordé de la vida del apóstol Pablo. Pablo, el apóstol, era un hombre muy tierno, les hablaba con palabras muy tiernas a los cristianos, a sus hijos en la fe, decía, les hablaba a veces les hablaba muy duro. Por ejemplo, a los corintios los reprendió y los regañó, les puso una santa regañiza a los corintios, porque eran muy carnales, eran muy rebeldes a Dios, y les hablaba fuerte, pero también tenía un lado que él sabía manifestar ese carácter cuando se requería de la firmeza, de la inflexibilidad en cuanto a la doctrina, en cuanto a
que no se violaran los principios bíblicos, Pablo era muy firme. Cuando se trataba de expresar el amor de Dios, el consuelo, él solía tener palabras muy tiernas, y alguien lo describió, el apóstol Pablo, como el hombre de hierro y de terciopelo. Y yo creo que debemos cada uno de nosotros desarrollar esas dos características en nuestra vida: ser inflexibles en contra del error. Esto va a parecer como que somos muy duros, pero por otro lado, la ternura de un padre, la ternura de una madre. Pues así era este hombre, fíjense, dice su historia que en 1528, 4 años después de que él había entrado a la universidad, a los 18 años, recibió un máster en artes. Para ese entonces, como decía en un momento, dominaba ya totalmente el latín y tenía sólidos conocimientos de filosofía. Se había leído a todos los filósofos griegos, todos los famosos, y este hombre quería ser sacerdote católico. De hecho, por eso se metió a la universidad para estudiar teología. Tenía todo a su favor para ser un sacerdote dentro de la Iglesia católica. Ahora, su padre, de Juan Calvino, era un abogado, y se repite la historia aquí. Su padre quería que fuera abogado como él, pero en aquel entonces pues así se usaba, ¿no? Entonces Juan Calvino, así como John Hus y otros, pues yo quiero que seas doctor, yo quiero que seas esto, yo quiero... No había esa libertad que hoy tenemos, y que en obediencia, dice la historia, a su padre, se inscribió pues en la Facultad de Leyes, pero dice su historia, su biografía, que le encontró gusto a la carrera, y comenzó a estudiar junto con la carrera de leyes, comenzó a estudiar el griego, pero lo aprendió, lo manejaba como otro idioma más, pero al pie de la letra. Era un hombre muy inteligente, y dice la historia que en esos tiempos ya comenzaba a decirse del idioma griego que era el idioma de los herejes. Hágame usted favor. Claro, porque pues el que hablaba griego luego se iba a las escrituras originales y descubría las verdades de la Biblia y decían, oigan, estamos mal, y comenzaron a decir pues que el griego era el idioma de los herejes, ¿no? Para tratar de contrarrestar. Para ese tiempo ya la imprenta había sido inventada por Gutenberg, ya se había impreso la Biblia ya corría por muchos lugares, ya en forma de libros ya publicadas, y bueno, sabemos que la Biblia que se tradujo fue la que hizo Martín Lutero, que tradujo del latín al idioma alemán, que era el idioma donde él se desenvolvió, y de allí, al correrse las escrituras, pues la gente empezaba a tenerlas en las manos. Ya era mucho más fácil tener una copia de las escrituras, y había mucha gente que de por sí ya estudiaba y comenzaban a encontrar las verdades de la Biblia. Entonces, pasa el tiempo y las enseñanzas de Martín Lutero comenzaron a rondar alrededor de Calvino. Acuérdense que él era muy joven aquí. Calvino sabía que había una bula papal, que era un decreto del Papa, que el que estudiara las doctrinas o los libros de Martín Lutero sería quemado en la hoguera. Y él sabía eso, y a pesar de eso, él comenzó a leerlos, a estudiarlos. Dice la historia que en 1531 su papá muere. Y ahora, pues él siente la libertad de estudiar y de ser lo que él quiere ser. Sin embargo, dice su biografía que decidió terminar y obtener un doctorado en leyes. O sea, que era gente muy preparada, gente que estudiaba, gente que sabía. Estaba muy educado el hombre. Y bueno, dice su historia que se dedicó a escribir sobre política una vez que él graduó de leyes. Se dedicó a escribir sobre filosofía, pero él anhelaba estar solo para estudiar las escrituras a la par. Y dice su historia que en esa búsqueda de estar en soledad se hospedó con un hombre que había abrazado las enseñanzas de Martín Lutero,
Y como tenía mucho contacto con él, pues aquel hombre comenzó a compartirle acerca de las Escrituras y de las enseñanzas que Lutero había extraído de la misma Biblia. Pero Juan Calvino seguía siendo un católico. ¿Sí? Acuérdense que en ese entonces nada más se conocía la iglesia como iglesia católica. Bien. Este hombre Calvino escribiría posteriormente sobre su conversión lo siguiente: Dios me domó cual caballo rebelde. Dice, cambió mi mente, pues yo era un firme devoto de las supersticiones del papado, pero las Escrituras abrieron mi mente. Fíjense qué interesante. Las Escrituras abrieron mi mente. El domingo pasado, este domingo, en la reunión de las 11, no sé cuántos vinieron a la reunión de las 11, buen número. Bueno, en esa reunión sucedió lo que le voy a contar. Andaba un fotógrafo aquí que un hermano de aquí lo conoce, que es muy buen fotógrafo, pero no es cristiano. Y lo contrató queríamos tener unas buenas fotografías para unas cosas que queremos hacer. Y vino el hombre y estuvo aquí tomando fotografías, y mi esposa lo vio y me mandó un recado: oye, aquí anda un hombre, déjenlo que toma fotos, estamos de acuerdo, queremos tener unas fotos. Y el hombre estaba sentado allí junto a mi esposa, así en la esquina, cuando yo estaba predicando. Toda la alabanza estuvo tomando fotos y todo. Cuando doy el mensaje, pues yo lo miraba que ya no tomaba fotos y estaba así. Pero dije, bueno, y de vez en cuando tomaba una foto. Cuando se termina la reunión, le hice un comentario a mi esposa y posteriormente al hermano que lo contrató, y le dijo: ¿sabe una cosa? Esto está tremendo, le voy a decir algo, dice. Es la primera vez que yo escucho una predicación y la entendí toda, desde el principio hasta el fin. Y yo estaba hablando de la iluminación del Espíritu Santo cuando se expone la palabra de Dios. Y la entendió. Dice, mira, yo siempre había pensado que el cristianismo, en palabras de él, yo siempre había dicho, ¿por qué nos dicen cosas tan irracionales? ¿Por qué nos enseñan cosas tan irracionales que no tienen que ver con la razón? Y acabo de oír hoy, durante un poco más de una hora, un mensaje que va totalmente con la razón. Dice, esto es tremendo. ¿Qué sucedió a este hombre? Se le abrió la mente. ¿Cuándo? Cuando fue expuesto. Él venía a tomar fotos, pero Dios tenía otro plan para él. Entonces, si nosotros predicamos la palabra de Dios, hermanos, la gente tiene más oportunidad de encontrar a Jesucristo. Pero si nos pasamos 20, 30 minutos de una hora de la predicación contando chistes, pienso que a mí me gusta ser ameno y todo, y ustedes me conocen, pero hay que cuidar el exceso, ¿sí? Entonces, Calvino, Dios me domó, cambió mi mente cuando me expuse las Escrituras. Él, fíjense qué interesante lo que hizo este hombre Calvino. Cuando le pedían que hablara de de su testimonio, cómo había encontrado a Cristo, él no quería hablar de su conversión, decía. No, decía, él afirmaba que lo más importante era declarar las verdades del Evangelio que podían transformar a las personas que escucharan el Evangelio, que su testimonio personal caía en segundo y hasta en tercer lugar. A él no le importaba dar su testimonio, a él le importaba predicarle a la gente las Escrituras. No sé, 24 años tiene esta congregación que fue fundada. Ya en este mes de junio los cumplimos. Y en 24 años, hermanos, créanme, los de reciente ingreso es para ustedes lo que voy a decir, pero en 24 años difícilmente yo recuerdo haber invitado 2 o no sé, con esta mano los cuento, de gente que nos venga a contar su testimonio. La verdad es que a mí no me interesa que gente venga a este lugar a contar su testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio personal queda en segundo término. Y fíjense, cuando yo me encontré con esto dije, no, pues con razón, estos hombres dejaban huella.
Y hay gente que llama cada rato a la oficina: pastor, yo soy un evangelista y tengo un testimonio tremendo, déjeme contárselos. No, vais y cuénteselos allá afuera. Aquí ya son cristianos. ¿Qué caso tiene contar testimonio? Ahora no hay que irnos al otro lado. A veces hay rasgos en nuestro testimonio que pueden Dios usar, pero no es el centro del mensaje. El centro del mensaje debe ser la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, así era este hombre, fíjense. Calvino finalmente abrazó las doctrinas de Martín Lutero, que había extraído de la Biblia. Y en un discurso de un amigo de él, que había sido contratado para ser un maestro, un catedrático en la Universidad de París, un hombre llamado Nicolas Cop, eran muy amigos. Y los dos se habían encontrado con el Dios de la Biblia, fíjense. Entonces, como en ese entonces, acuérdense que en las universidades se enseñaban teología y todo, y ahí era donde entraban los jóvenes para prepararse para ser sacerdotes. Dice la historia que el día de la toma de posesión era un puesto muy elevado que le estaban dando a este hombre, que dice que en su discurso dijo lo siguiente: dijo, la ley amenaza al hombre, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, pero luego dijo, el evangelio no. Fíjense, su discurso fue muy pequeño. Él dijo, el evangelio enseña que Dios tiene buena voluntad para con el hombre. Las bendiciones de Dios no son un beneficio que obtenemos por buenas obras, sino que son un producto de haber obtenido la salvación por fe. Miren, esto que yo acabo de leer, pues a ustedes se les hace lo más normal, porque ustedes están enseñados, saben que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Y ustedes, ¿a poco? Eso dijo, qué impresionante mensaje. No, escuchen, recuerden, otra vez métanse al contexto de estos hombres. Se desconocía totalmente la salvación por fe, por gracia. Todo era por medio de las obras. Y todo era de una manera manipulado para que la gente hiciera buenas obras y pagara dinero para obtener los beneficios de Dios, supuestamente. Pues que se arma. Y fíjense, debut y despedida. Porque se subió el director ahí, el rector de la universidad, y lo corrió allí públicamente. ¡Herejía!, le dijo, imagínense. Les repito, para nosotros es muy así como, pero en aquel entonces no había lo que hoy tenemos. Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso? Pues que lo corren a este hombre. Pero junto con este hombre Cop, Nicolás Cop, pues también le dieron agua a Juan Calvino, porque como eran muy amigos, y tú también, se nos largan de aquí, y se fueron. Y dice la historia que se fueron a París. Y dice la biografía que en el año de 1534 fue a buscar a un erudito, a un hombre muy preparado, de apellido Lefebvre. Este era un sacerdote católico que se había convertido a Cristo, pero seguía siendo sacerdote, pero ya comenzaba a predicar el mensaje del evangelio. Y este Lefebvre era un hombre muy conocido por su erudición, y Calvino lo conocía de oídas y fue a buscarlo. Y cuando él tiene un encuentro con él, con este hombre Lefebvre, que descubrió en las escrituras que el hombre era salvo solo por gracia, por fe y no por obras, bueno, dice la historia que cuando Calvino y Lefebvre tuvieron un encuentro, una entrevista, este hombre era un anciano que tenía casi 100 años de edad. Y en aquel entonces, llegar a 100 años de edad era algo extraordinario. Porque el promedio de vida en esos tiempos era entre 50, 45, 40 años de edad. El que rebasaba de los 50, este es un bendecido de Dios, decían. Este tiene pacto con Dios, porque no era muy común. Pues este hombre era un anciano tan lúcido en su mente que
a pesar de su ancianidad, cuando tuvieron el encuentro, cuando el anciano Lefebvre miró a Juan Calvino, que ya empezaba a escucharse de él por ahí, cuando él sabe que lo va a buscar, dice que estaba parado así, y cuando lo recibió, dice la historia que lo miró a los ojos y le dijo: tú, Juan, le profetiza y le dice: tú eres un instrumento escogido por Dios para establecer el reino de Dios aquí en Francia, le dice. Y Calvino, que todavía pues estaba allí dentro de la Iglesia Católica, quería seguir, todavía anhelaba seguir siendo sacerdote. Dice la historia que en el 4 de mayo del 1534 finalmente renuncia a la Iglesia Católica para seguir a Cristo, y se armó la revolución en el sentido espiritual, pero junto con eso la persecución, y viene un soplo del infierno en contra de aquellos que buscaban a Dios. Por eso es que cuando hubo persecución en la iglesia del libro de los Hechos, las iglesias, los cristianos se mantenían puros porque eran genuinos. A veces yo digo: ay, Señor, ¿qué tan bueno será una persecución ahora? ¿Cuántos se podrán sostener en pie? ¿Cuántos en verdad estarían dispuestos a dar su vida? No lo sé, es una respuesta que usted debe de darle a Dios. Pero bueno, sigamos con la historia. Mataron a 24 personas que leían las escrituras, que habían encontrado a Cristo por la fe, creían en la gracia de Dios. Y Calvino se fue huyendo y llegó a Suiza. Y él comenzó a escribir, a hacer escritos en favor de los mártires que estaban muriendo por Cristo. Los defendía. Acuérdense que él era abogado. Y él hacía sus defensas y alegaba de una manera muy inteligente de por qué es que los habían matado por su deseo de acercarse a Cristo. Por eso es que se cataloga a Juan Calvino como uno de los pensadores cristianos que ha aportado, a partir de que él existió hasta la fecha, es de los que ha aportado más a la humanidad. Escúcheme bien, no son palabras mías estas, son palabras de los historiadores, que han aportado más a la iglesia para que el hombre sea libre en su decisión de creer, en su decisión, en su libre voluntad, en su libre albedrío, por lo que él escribió, por los razonamientos que él tenía. Entonces él comenzó a escribir a favor de todas estas personas y a favor de la reforma que en la Iglesia Católica, bueno, pues ya era una realidad, pero se estaba extendiendo. Él escribió un libro que se llama La Institución, y este libro, que yo lo he estado buscando con muchas ganas, pero no lo he logrado conseguir. Si alguno lo tiene, pues préstemelo, ¿no?, para leerlo. Pero este libro trajo un impacto en aquel tiempo. Ahorita vamos a ver qué eran algunas cosas que él había escrito allí, pero antes déjeme decirle que había un predicador que estaba conmocionando la ciudad de Ginebra. Era un predicador, pero era tipo Juan Bautista. Era así muy tosco, era muy tenía un celo por Dios y tenía un respaldo de Dios impresionante. Pero a su predicación, dice la historia, se convertían las personas por cientos y por miles. Pero él no era un maestro de la Biblia. Él era un predicador de fuego, pero no tenía el don de enseñar las escrituras para ir formando a los creyentes. Entonces, este hombre, este predicador, se llamaba Guillermo Farel, y le hablaron de Calvino y le dijeron: oye, pues hay muchos convertidos, pero tú no tienes la habilidad de enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se pusieron en oración, y alguien vino y le dijo: ¿por qué no le haces una invitación a Juan Calvino para que venga aquí mismo en Ginebra, en Suiza, a ser maestro
de la Escritura a todos aquellos que se están convirtiendo. Escúcheme bien, hermano, es muy importante que todo cristiano se someta a la enseñanza de maestros de la Biblia. Porque usted, cuando inició la primaria, la secundaria, la preparatoria, entró a la facultad, usted siempre se sujetó a maestros de las materias, ¿no es cierto? Siempre. Nadie, ningún niño puede decir, no, yo no necesito ningún maestro, yo solo voy a ser abogado porque yo quiero ser, y el título, no me interesa el título. No. Si usted no obtiene un título oficial, no puede ejercer la abogacía. ¿Sí o no, licenciado? Entonces, miren, dentro del cristianismo no es igual así que un título te avale así, ya puedes predicar. Lo que yo estoy enfatizando es que todos necesitamos estar a los pies de maestros de la Biblia. Pero no cualquiera puede ser un maestro de la Biblia. Por eso también muchos cristianos se tuercen. Muchos cristianos, aún ni siquiera entendiendo las enseñanzas básicas de la Biblia, ya quieren poner su iglesia y ser maestros de la Biblia. No, espérense. Se los hemos recalcado muchísimas veces. Esperen el tiempo de Dios, sigan aprendiendo, sigan madurando, y en su momento, para que sean efectivos, para que no sean del montón, de esa gente que nomás habla por hablar, no sabe ni lo que dice, y al rato empieza con un montón de herejías. No, tenemos que estar bajo sujeción de maestros. Pablo lo estuvo, todos los hombres en la Biblia. Josué con Moisés, Eliseo con Elías. Ahí está el principio. Bueno, lo invitó y sucedió algo bien interesante, miren. Cuando va y lo busca, Calvino tiene una plática, lo invita, pero él rechaza la invitación al principio. Pero bueno, Dios tenía un plan para este hombre y trató, así como con Jonás, trató con Calvino. Entonces finalmente él recapacita y dice, no, eso es de Dios. Y él posteriormente dijo lo siguiente: Dios me lanzó al fuego, tenía planes que yo no quería, porque eran diferentes a los míos, aunque yo quería servir a Dios, dijo. Dice, yo no quería aceptar el reto, pero cuando aquel tosco predicador, Farel, me miró a los ojos y me dijo, si os negáis a hacer el trabajo, Dios os pedirá cuentas. Y yo no quise hacer caso y me fui huyendo, pero Dios trató conmigo como trató con la ballena. Y aquí hay un principio, hermanos. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan. Unos van a hacer una cosa, otros otro. Algunos van a ser pastores, otros maestros, otros simplemente van a ser apoyadores. Y no porque sea menos. Dios tiene un plan para cada uno. Pero escuchen bien, hijos de Dios, escuchen bien los que son hijos de Dios. Cuando Dios te llame a algo, obedécele. Es mejor por las buenas, porque Dios va a tratar contigo, porque Él quiere que elijas hacer su voluntad. Bueno, finalmente Calvino dijo, Farel, el predicador tosco, así le llamaba él, me dejó aterrado cuando me dijo eso. Dice, sentí como si Dios mismo me estuviera mirando a los ojos a través de él. Y cuando me señaló con su mano, yo sentí que era el dedo de Dios. Imagínate, bueno, yo cuando menos quisiera ser como ese Farel, aunque sea muy tosco, pero que sea un siervo de Dios. Otros tal vez serán maestros, pues prepárense, lean. Si tú quieres ser maestro de la Biblia, tienes que ser al menos como este hombre, que se devoraba la Biblia y se devoraba buenos libros, no testimonios de Cuquita la rancherita y cosas de esas. Pues está bien, léanlos, pero esos no son los que te van a alimentar. ¿Qué fue? Ayer se me acerca un chico aquí de la congregación, tiene 21 años, y me dice, pastor, mire lo que compré. Y me enseña un libro de teología sistemática, pero así,
Entonces me dice, ¿es bueno este libro? Y lo agarro y yo tengo ese libro. Y le digo, ¿tú vas a leer esto? Y estaban ahí alrededor otros, les dije, miren, esto es lo que deberían de leer. Porque son unas letritas ahí chiquititas, chiquititas, chiquititas. Pero son estudios de la Biblia, hermanos, tan profundos. ¿Tú vas a leer esto? Me dice, sí. Y me dice, mire todos los que he comprado. Posteriormente me enseñó y tiene unos, no sé, 10,000 pesos invertidos en libros, pero libros de a de veras. No libritos de Chanok. No, bueno, esos eran mis tiempos, pues. Mimín Pingüín, que... Le dije, pero léelos, estúdialos. Y bueno, Calvino entonces fue pastor allí en Ginebra y enseñó la Biblia, dice la historia, como pocos. Dicen que era muy sencillo en su manera de enseñar a la gente, pero muy profundo. Dice su biografía que él enseñó acerca de la Biblia, que era la autoridad máxima que un cristiano que se decía cristiano debería de tener sobre sí. La palabra de Dios como su autoridad máxima. Ni siquiera mínima, sino máxima. Es decir, ese tipo de maestros de la Biblia que te dicen, si está escrito aquí, interpretado en el contexto general de la Biblia, sin forzar los textos, si está ahí, créelo, cómetelo, saboréalo. Pero si no está aquí, ni siquiera te asomes a ello. Eso es lo que enseña un maestro de la Biblia. Si no es aquí, no tienes por qué creer lo que aunque te saquen un versículo. Acuérdense que Satanás también cita la Biblia. Entonces, enseñó la Biblia como pocos. Él enseñó que el ser humano no tiene nada de bueno en sí mismo. Yo les he hablado bastante sobre eso. Pero pues estamos hablando de hace casi 500 años. Que él, estudiando las Escrituras, se dio cuenta que el hombre no tiene nada de bueno en sí mismo. Ya Calvino hace 400 y pico de años ya estaba contradiciendo a la que sería hoy la psicología moderna, que el hombre es básicamente bueno, que el hombre no tiene nada de bueno, según la Biblia. Y él descubrió esas verdades. No hay un justo ni aun uno, no hay quien busque lo bueno. Él enseñó que la salvación y la regeneración, el nuevo nacimiento, eran solo por la fe en Jesús. Les repito, ubíquense en el contexto de aquel tiempo. Pero comenzó a hacer cosas muy interesantes, fíjense. Descubrí, porque su biografía es muy extensa, yo tuve que extraer las partes más medulares y me llamó la atención algo que él hizo. Dice su historia que en las reuniones donde él predicaba, incorporó la música, la alabanza. Dice la historia que comenzaban a cantar salmos, pero palmeaban con alegría, con gozo. Los salmos que eran así como de milicia, los cantaban en ese ton de milicia, que mis adversarios y que los dientes de los perversos quebrantaste. Y pues eso no se usaba el... Y pues imagínense, es como ahora, gente que piensa que la música de Dios es lúgubre, es toda fría, opaca, gris, y bendito. Y tú dices, no, entonces se encuentran algo así y dicen, no, están locos, ¿qué es eso? Mira nomás, qué irreverencia. Pero resulta que él leía los salmos y se encontraba con orquestas completas. 4,000 músicos llegó a tener David en su coro, en un coro, 4,000. Y nosotros ya nos sentimos bien por 150 que se paran ahí. Bueno, ahí la llevamos. Pero fíjense, este hombre incorpora la alabanza. Dice la historia que formó un coro de niños. Qué interesante, ¿no? Me gusta esto a mí. Formó un coro de niños porque él decía, esto debe continuar. Déjame decirle una cosa. Mucho, ahí va, de lo que hoy nosotros tenemos, se lo debemos primeramente a Dios. ¿Estamos? Pero Dios usó a un hombre llamado Juan Calvino.
Fíjate hasta dónde puede trascender alguien, un hombre o una mujer que obedecen a Dios y que conocen la Biblia. Forma un coro de niños porque dijo, esto es el futuro de la música en la iglesia. Y gracias a Dios por la visión de los líderes de alabanza en este lugar que tienen coros de niños. Ayer hubo una graduación de, no sé cuántas serían, unas 30 chiquitas así en pandero que estudiaron por 3 años. Y les entregaron su diploma y todo. Entonces yo le dije a Chuy García, a ver, pues que se echen una. Pues quiero verlas. Y que, a ver, arman todo el equipo, estaba todo el grupo de alabanza, estaban aquí en una reunión especial y empezaron a alabar a Dios y que empiezan las chiquitas. Bueno, hay una chiquita que está de mi tamaño que me dijeron, ¿cuántos años crees que tiene? No, pues no sé, unos 18, tiene 11 años, está bien grandota. Pero eran puras niñas, la mayoría, una que otra ya no tanto. Pero cuando las veo que agarran sus panderos y... yo estaba allá y decía, qué tremendo, gloria, yo estaba contento. Hasta un hermano me dijo, oye, ¿tú habías soñado esto? Le dije, no lo había soñado, pero te soy sincero, hace 28 años Dios me dio una visión de esto que hoy estoy viendo. Pues no era nada nuevo lo que pasó ayer, fíjense desde cuándo ya. Este hombre forma un coro de niños, él rescató el tema de la disciplina en la iglesia. Y eso no les gustó a los libertinos, obviamente. Él descubrió que la iglesia necesita ser un lugar donde los santos son formados, donde los hijos de Dios son disciplinados y donde el que infringa las leyes merece una disciplina y por eso agarró una fuerza impresionante. Porque Dios es un Dios de orden y obviamente encuentra oposición, inconformidad. De tal manera se levantaron en contra de él que lo expulsaron de ahí de la iglesia, fíjense, en Ginebra, junto con el otro, el predicador brusco. O sea, no, juntos, pues ahí van los dos. Van otra vez para afuera. Se fue humillado, un poco turbado, dice la historia, en su mente. Dicen que él pensaba en su corazón, ¿por qué? Si estoy haciendo la obra de Dios, ¿qué pasó? Decía él, ¿será que Dios quitó su mano de mí? La respuesta era no. Él no entendía que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esas son unas de las verdades que hoy nosotros tenemos, fíjense. Pero en ese entonces ellos no alcanzaban todavía. Nosotros hoy tenemos mucho. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Tenemos mucho entendimiento y revelación de la palabra. Pero él no. Tuvo que pasar momentos tan difíciles. Él pensó que se había salido de la voluntad de Dios, pero luego se analizaba y decía, no, es que estoy predicando el evangelio. Lo que él ignoraba es que Dios, precisamente, todos los que aman a Dios, Dios tiene un plan. Y no sucede nada si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque tiene algo más grande. Dios tenía algo más grande para este hombre. Más adelante le ofrecieron un pastorado en Estrasburgo, pero se negó. Pero volvió a entender que era plan de Dios. Finalmente termina pastoreando allí. Y déjenme comentarles rápidamente algunos rasgos de las reuniones que él hacía. Y dice que las reuniones en la iglesia estaban llenas de cantos alegres, enérgicos, como ya mencioné hace un rato. La gente, dice, fíjense, que esto es muy interesante. Calvino decía que la gente aún podía ser enseñada e instruida en la palabra de Dios a través de la alabanza. Y esto es algo que John Wesley y gente que vino posteriormente 200 años atrás, gente que Dios usó para avivar la iglesia, escribieron himnos, pero esos himnos, esos cantos estaban llenos de las escrituras. Y eso es algo que bueno, yo trato de infundirles sobre todo a los líderes de alabanza, ¿no?
que sus cantos tengan base bíblica, que si son extractos de pasajes de la Biblia, mucho mejor. Insisto con ellos, a veces les corrijo cosas, letras que hacen. Cuando yo empecé a componer cantos, también a mí me los corregían. Oye, no, es que aquí estás diciendo, ay, de veras, le cambiábamos, arreglábamos, hacíamos muchas cosas, porque aún, yo les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido ministrados durante la alabanza? Alguna frase, alguna letra, algo que de pronto dices, ¡zas!, y ¡pum!, te llegó. Yo creo que esta es una herramienta, una de las herramientas y de las armas espirituales más poderosas que la iglesia cristiana tiene, hermanos. Por eso, al menos en este lugar, desde el primer día que tuvimos una reunión hace 24 años, yo dije, esta iglesia que hoy inicia será un lugar de alabanza y de adoración. Llevamos 24 años y ha sido un lugar de alabanza y de adoración y no pienso cambiar. ¿Ustedes piensan cambiar? Entonces vamos hacia adelante. Entonces fíjense, Calvino organiza la iglesia de una manera tan extraordinaria que, repito, hoy en nuestras iglesias vemos rasgos de todo ese orden que este sacerdote fracasado logró hacer dentro de la iglesia. Entre otras, la alabanza, ya dije, entre otras, enseñanza bíblica sistemática para todos. Enseñaban a los pequeñitos, y a mí me encanta cuando salen y luego llegan con sus hojitas y me dicen, pastor, mire, y a ver qué pasó. Yo lo hice, ¿y qué es este? Es David. ¿Y qué hizo David? Pues venció a Goliat. Y se uno así todo, ¿verdad? Y tú lo coloreaste y aquí dice esto, aunque no sepan leer, que Dios está conmigo y que no sé qué. Enseñanza bíblica para todo. Eso es algo que heredamos de este hombre, fíjense. Esa es una bendición. Este es un lugar que ofrece enseñanza aún desde la cuna. Los maestros que ministran en la cuna están enseñados para aún poder ministrar lo espiritual, al hablarle al bebé, al tocar al bebé, a los niños igual. Pero ¿saben de dónde viene esto? De este hombre. Casi nada. Por eso yo les dije cuando inicié esta serie, es muy interesante poder estudiar cuáles son nuestras raíces. Él desarrolló lo que hoy se conoce como la consejería pastoral, algo sistemático. No existía en la iglesia católica y difícilmente hoy podemos decir que existe. La consejería pastoral como tal. Él desarrolló todo un proyecto. Él puso una escuela bíblica para preparar a la gente para el ministerio. Tenía una escuela bíblica donde, y por supuesto, no cobraba un centavo, porque él sabía que había que dar de gracia lo que recibían de gracia. Ellos se sostenían por las aportaciones de la gente, que es lo que nosotros, esto de la escuela bíblica era algo que yo tenía en mi corazón por muchos años, pero se tenían que dar ciertos elementos para poderla realizar, entre otras que no queríamos cobrar porque genera mucho gasto, pero siempre hay gente en su momento que es generosa de corazón y hasta la fecha se ha sostenido. Ya cumplimos el primer año de escuela bíblica, no se cobra un solo centavo y Dios está bendiciendo de una manera extraordinaria. Gracias a Dios, y que a un hombre como Juan Calvino organizó, estructuró y dejó una herencia invaluable para nosotros, gracias a Dios. Él, entre otras cosas, definió el ministerio pastoral. Esta es la función del pastor, esta es la función de los maestros, esta es la función de los ancianos, de los diáconos. Basaba sus doctrinas, sus enseñanzas, todas las enseñanzas que él daba las basaba previo estudio del hebreo y del griego. No, pues con razón tenían una sustancia impresionante, ¿no? Y ahora a mí me da una bendición, siento tan complacido que hay un montón de gente aquí que tiene sus diccionarios en griego y en hebreo. Algunos llegan con los librotes, pues no sé usarlo. Pues yo les enseño, a ver, ven, siéntate aquí, les enseño. A los de la mañana, los del curso de la mañana, ya les enseñé cómo se manejan, en una clase especial, cómo sacar las verdades de la Biblia con esas herramientas que hasta hace muy poco existen en español para nosotros.
Entonces, él basaba su doctrina en el estudio del griego y del hebreo. Incorporó la oración por los enfermos, gratuita, por supuesto. Porque no se usar por los enfermos. No, cáigase con una lana y ahí a ver si Dios lo sana. No. Y finalmente, miren, para terminar, vamos bien. ¿Me regalan 5 minutos? Sí, ok. Brevemente, unas reformas de este hombre Juan Calvino. Respecto a la iglesia, en primer lugar, él dijo lo siguiente: la iglesia es universal, y la palabra católico viene del latín, que significa universal. Y fíjense lo que él dijo, él dijo: la iglesia es universal, pero en el sentido que todo el que cree en Jesucristo forma parte de ella. Esa es una verdad impresionante, ¿sí? Pero en ese entonces sonaba así como que, ¿cómo? Solo los bautizados son miembros de la iglesia. Por eso dicen que si un niño, cuando nace un bebé, de alguien que se convierte a Cristo, y los familiares, bautízalo. Pues ya soy cristiano, mamá. Bautízalo, porque si se te muere va a andar como un animalito por ahí, dice. Claro, el asunto era de que hay que ir a bautizar, entonces quiero bautizarlo. Pues sí, pero te cuesta una lana. El negocio era redondo, hermanos. Es tan triste todo eso. Pero bueno, y ahora Dios ha abierto nuestros ojos. ¿Cuántos tienen sus ojos abiertos? Ya entendemos tantas cosas. La iglesia, dijo Juan Calvino, es imperfecta, porque la forma gente imperfecta. Y esto va para, fíjense, casi 500 años que dijo esto. Tiene tanta vigencia para aquellos cristianos que andan buscando la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Ya me voy porque aquí quién sabe qué. No existe la iglesia perfecta. Y si tú algún día dijeras, encontré uno, en cuanto entras ya se hizo imperfecta. Así es que mejor hay que ser más congruentes, con más sentido común, con más entendimiento de las cosas. ¿No es cierto? Pero él dijo esto: la iglesia es imperfecta, porque la forma gente imperfecta. Pero decía Calvino que esto no era razón para dejar la iglesia. Vean, 3 características dijo que debe de tener una iglesia cristiana, dijo Juan Calvino. Número 1, debe de predicar a Jesús como su único Salvador. No necesitamos intercesores de ninguna especie, solo Jesús salva. Segunda característica que debe tener una iglesia cristiana, dijo Juan Calvino, que predique el nuevo nacimiento. Y número 3, que la Biblia sea la única fuente de información y de autoridad final. Estas 3 características. Cuando tú oigas un predicador, lo vuelvas a escuchar, y nunca habla de Jesús como el único Salvador, no habla del nuevo nacimiento, y dice, no, como dijo fulano de tal, como dijo sultano de tal, creo que por ahí existe un proverbio de un tal Salomón. Aguas con esos. Pinta el cruz. Fíjate las bases que nos pusieron estos hombres. Impresionante, a mí sí me impresiona mucho. Bueno, estableció que podía, fíjense qué interesante lo que dijo Calvino. Dijo, puede haber doctrinas defectuosas entre nosotros, pero si no son medulares, como el nacimiento virginal de Cristo, como la muerte y resurrección de Cristo, como el nacimiento de Cristo sin pecado, esas son las doctrinas básicas del cristianismo, ¿sí? Él dijo esto, lo retomo, que podía haber doctrinas defectuosas, pero que deberían ser toleradas y corregidas siempre y cuando no fueran las medulares. Porque si alguien decía, Cristo no es Dios, a ver, ¿de dónde sacas? No, pues que Él no es Dios, que es como cualquiera y que no sé qué. Esa es una herejía, y esa no la toleraba él. Él hablaba de cosas, por ejemplo, las lenguas. Unos dicen que así, otros dicen que así, pero Pablo nos dice cómo debe de hacerse. Entonces puede haber algunos excesos, podemos tener algunos errores en alguna definición de alguna doctrina que no sea fundamental. Esta debe ser tolerada, esta debe ser pacientemente corregida, dijo.
Porque todos, dijo esto, nadie está libre de malas interpretaciones, aún el más erudito. Y a él le pasó, fíjense. Por ejemplo, él fue el que rescató una doctrina que se conoce como la doctrina de la predestinación. Y él aseguró que Dios predestina a unos para el infierno y a otros para el cielo. Entonces los que sabían que estaban con Dios decían, no, pues a mí ya Dios me predestinó y a aquel lo predestinó para el infierno y no, pero yo quiero estar con Dios, pero ya te predestinó para el infierno. Entonces, no, ese es un concepto de la predestinación erróneo, porque Dios no predestina a nadie. Dios predestina, escúcheme bien, Dios predestina a todos conforme a su omnisciencia. ¿Qué es esto? Al conocimiento previo que Dios tiene de todos, de todas las cosas. A Jeremías lo conoció antes de nacer, dijo. ¿Quiere decir que existía antes Jeremías? No. O Isaías, no. Pero Dios en su conocimiento, antes de nacer tú, en su presciencia, conocimiento previo de las cosas futuras que todavía no vienen, en esa omnisciencia, Él, aunque tú no habías nacido, ya te conocía. Él ya sabía que tú le ibas a recibir. Él ya sabía que tú te ibas a entregar. Y en base a eso que Él ya conocía, te trazó un camino y un destino. Es esa doctrina de la predestinación. Posteriormente, teólogos que vino más revelación corrigieron la doctrina. Él mismo, fíjense, pero noten cómo dijo, todos estamos expuestos. Yo he corregido muchas cosas que antaño no tenían la luz suficiente y las he corregido, porque así debe de ser. Pero en cuanto a las doctrinas medulares, esas son, sí, siempre sí, Cristo, Hijo de Dios Salvador, no hay otra. Solo por gracia, solo por fe y no por obras. Eso es medular. Cristo nació de una virgen, sin mancha, sin pecado. Murió y resucitó, no le dio catalepsia en la cruz. Murió, resucitó y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, por los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? Eso es medular, fíjense. Entonces, para terminar, ¿qué dijo acerca de la comunión o de la Eucaristía o Santa Cena? Dijo, el pan no es el cuerpo, ni el vino es la sangre literal de Cristo, pero sí debe tomarse con una actitud de arrepentimiento para que no haya consecuencias si alguien está en pecado no confesado, siendo cristiano. Y él se basó en 1 Corintios capítulo 11. Porque algunos cristianos ciertamente no perdían su salvación, pero andaban en malos pasos, tomaban la cena, no discernían el cuerpo y la sangre del Señor, y venía una disciplina de parte de Dios. Y Pablo dijo, por esa razón algunos ya duermen, hablando de que ya se murieron. ¿Qué significa esto? Que se murieron antes de tiempo, por haber cometido una infracción, y Dios a veces, ese es designio de su voluntad, en ocasiones dice, ¿sabes qué? Tú ya vente para acá, ya vente, y mejor nos lleva con Él, pero antes de tiempo. Y llegas con tus manos vacías allá delante de Él, y el galardón que tenía destinado para ti, pues se lo pasa al que fue fiel, como ya hemos estudiado. Finalmente, Él estableció la disciplina en la iglesia como algo necesario y basó toda su teología en Mateo 18. Dijo, se puede llegar al grado de excomunión cuando el Hijo de Dios que peca, que se le llama la atención, aún con testigos, aún se informa a la iglesia y persiste en su pecado, tiene que ser cortado de la comunión de la iglesia, echado fuera, no recibido, para que Dios trate con él. Satanás se enseñoreará de él y aún puede morir, como dijo Pablo en 1 Corintios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Y eso es lo que se conoce como la excomunión. Y porque este punto se ha hecho a un lado la disciplina, por eso muchas iglesias navegan en las aguas de la inseguridad, ya no se sabe ni qué. No, en la iglesia de Cristo debe de haber disciplina. ¿Cuántos dicen amén?
Finalmente, él estableció que las obras, las buenas obras, son evidencia de la salvación y que no las hacemos para obtener la salvación. De eso hemos aprendido muchísimo. Y finalmente, mira qué interesante, ¿eh? Dice que él rechazó, lo tomé literal así, dice que yo rechazo firmemente ese mensaje de prosperidad. Fíjense desde cuándo, yo me sorprendí, la verdad. Ese mensaje de una supuesta prosperidad como única señal de la bendición de Dios. Y él comparaba esta doctrina con la doctrina de los saduceos que no creían en la vida futura. Decían, no, la buena vida es ahora. Y hay que, no, y Dios nos quiere hacer. Y él rechazaba totalmente eso. Fíjense cómo ha tomado vigencia esa doctrina en estos tiempos. Pero en fin, la influencia finalmente reformadora de Juan Calvino dejó huella en muchos países, en Francia, en Italia, en Alemania. Yo he estado en todos esos países por la gracia de Dios. He visitado esos lugares donde predicaron estos hombres. Hay mucha gente fiel, otros se han apartado, pero ahí está la huella. Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza, Escocia, y dice la historia que más de 2.500 congregaciones cristianas se formaron en ese tiempo y recibieron sus enseñanzas. Cuando estaba en su lecho de muerte dijo: doy testimonio de que vivo y moriré en la fe de Cristo, en la fe que Dios me dio en su evangelio, puesto que mis pecados han sido borrados por la sangre de Cristo, que murió por mí en la cruz. He enseñado su palabra en sermones, en exposiciones de las Escrituras. He peleado la batalla de la fe de manera frontal y directa. Dice la historia que el 27 de mayo de 1564 voló al hogar celestial, que es el destino de nosotros también. Dice la Escritura que tenía solo 55 años, era muy joven, pero vean lo que hizo. Wow. Finalmente debo decirles algo, esto ya lo tomé del diario hace unos 3 años. Hubo un discurso en los Estados Unidos por el aniversario. Ven que ellos celebran la Acción de Gracias, no sé cuántos saben esto. Pero eso, en Estados Unidos la celebran Acción de Gracias porque es una celebración que ellos hacen como aniversario y recordatorio de los pioneros cristianos que llegaron a colonizar lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, que eran cristianos. Eran luteranos, eran metodistas, eran calvinistas, eran gente que venía de todos estos movimientos. Esa nación de los Estados Unidos no es casualidad que sea el país más rico y poderoso del mundo. Su ley constitucional está fundada sobre las Escrituras. Y en uno de estos, hace unos 3 años yo tomé esto. Ellos celebraban el aniversario de la llegada de los pioneros, de los misioneros en aquel entonces, y mencionaron a Calvino, fíjense. Y a mí me llamó la atención porque dijeron que no ha vivido nadie a quien el mundo le deba tanto por la libertad de conciencia en los últimos 4 siglos y medio que uno como Juan Calvino. Yo me quedé, wow. Fíjate, 450 años después honraron su memoria. Gracias a las enseñanzas de Juan Calvino, los Estados Unidos de Norteamérica es un país cuya gente, cuyos habitantes gozan de la libertad de conciencia, de creencia. Es un país libre. ¡Wow! ¿Cuántos quieren dejar huella en esta tierra? Vamos a hacer por lo que nos corresponde hacer. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque estas historias, Señor, es bueno recordarlas. Es bueno ver cómo en el pasado hiciste tantas cosas maravillosas. Pero hoy la iglesia de este tiempo, Señor, ha caído de nuevo en cosas tan semejantes a las de los tiempos de la Reforma, que algo tiene que pasar, Señor. No podemos seguir igual.
La iglesia ha entrado en un sinfín de doctrinas torcidas. Se ha vuelto un negocio descarado. Predicadores que aún se burlan de las Escrituras, que hacen a un lado la palabra de Dios y han adoptado libros que escriben los hombres como la regla de fe. Señor, yo te pido que levantes gente con el espíritu de Josué, con el espíritu de Moisés, de Elías, con el espíritu de Lutero, de Juan Calvino, hombres de convicciones muy firmes, mujeres también que hicieron lo suyo dentro de la historia de la iglesia. Levanta una nueva generación, Señor, de los que te temen, una nueva generación de los que abrazan, que abrace esta nueva generación tu palabra como la última, como la única autoridad de nuestra fe, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación. Predicadores, hombres, mujeres que defiendan ardientemente la fe que nos ha sido dada. Sigue formando, Señor, a los reformadores del siglo XXI. Forma nuestro carácter. Arraiga las convicciones cristianas en nuestro corazón, Señor. Arráiganos en la palabra de Dios para continuar, Señor. Que seamos inflexibles contra las herejías y el pecado, pero a la vez que haya la ternura de Cristo en nosotros, para con el pueblo, con las ovejas, y que éstas sean ministradas, consoladas, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos, de escuchar, de aprender. Gracias porque estás poniendo hambre de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.